Buenas tardes, chicos. Iniciamos la clase de hoy, 14 de julio del 2020. Hoy martes 14 de julio, y estamos con la ficha 430 LG, 20430 LG. Ustedes son auxiliares de logística. Y hemos estado viendo todo este mes todo lo concerniente al comercio exterior. Hemos estado viendo todo este mes todo lo que tiene que ver con el proceso de los regímenes aduaneros. ¿Qué son los regímenes aduaneros y qué se derivan de los regímenes aduaneros? Aprendimos un poquito sobre qué es una zona franca la semana pasada. Aprendimos la importancia de tener esos conocimientos. Ya ustedes tienen un cúmulo en su cabeza en donde pueden identificar claramente los diferentes regímenes y donde pueden de pronto ya estar ubicados y mucho mejor posicionados que muchas empresas muchas personas, perdón, que van a terminar su bachillerato y que no saben nada de nada. Ustedes tienen un conocimiento un poquito más amplio de lo que va a ser su vida el otro año. Si el Eterno lo permite, nos tiene con vida, los voy a ver trabajando ya de pronto en un puerto, en una agencia de aduana, en un aeropuerto, ¿cierto? Seguramente. ¿Por qué? Porque han ustedes alcanzado un conocimiento que ese conocimiento es escaso para muchas personas, no saben de estos asuntos. Hoy vamos a hablar del régimen aduanero y de todas las obligaciones que hay, pero principalmente de los regímenes aduaneros vamos a hablar de dos. Del de exportación, recuérdeme que igual es el régimen de exportación. ¿Quién me recuerda en qué consiste el régimen de exportación? Señor, repite un momentico. ¿En qué consiste el régimen de exportación? Es cuando se envía un producto del TAN a territorio extranjero. O también que puede ser exportación ¿Cómo? o lo que dijiste que está muy bien. Hay dos formas de que sea exportación. O que la mercancía sale del TAN y va para el territorio extranjero, o también puede ir a dónde. A, ¿cómo es que se llama? La zona franca. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Tony Cañate. Tony, ya tienen muchos cinco. Ojo con eso. Ajá, Señi, ¿qué se puede hacer? Apoyar a tus compañeros para que participen ellos. Están ahí copiándose y mirándolo en vez de Ah, mirar que de ponerse como tú. ¿Ah? estamos escuchando, sino que como estamos escuchando ahí más o menos, sino que como estamos acá en la Están terraza, se apretaditos. escucha la bulla de los buses porque el internet del otro lado está lento No te y entiendo, estamos hijo. aquí pegaditos. Joel Molina entró en otro teléfono. ¿Dónde entró Joel? Ok, Señi. Listo, entonces vamos a ver un poquito ahora sobre qué Ya se está básicamente, conectando ya el teléfono que tiene por ahí. ya ahí está conectado. Entonces vamos a hablar que es un régimen aduanero, ya lo hemos dicho varias veces, lo vamos a decir otra vez. Un régimen es el conjunto de reglas o normas que tiene un proceso para cumplirse a cabalidad, para cumplirse correctamente. El régimen aduanero es el tratamiento que tienen las mercancías cuando ingresan a una autoridad aduanera, cuando uno se las presenta a una autoridad aduanera. Si una persona que viene con una mercancía y le dice a la DIAN, esto es mío, lo voy a ingresar, es una importación. Eso es lo que nos está diciendo, que es cuando las mercancías se ponen a disposición de la autoridad aduanera. Esto es mío, mira, te la presento. Yo soy el declarante, aquí está mi mercancía. ¿Ya? Es el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control y vigilancia de la autoridad aduanera, mediante el cual se le asigna un destino específico. Entonces, ¿saben qué? Que las autoridades aduaneras es tan eficiente que con solo ver la factura comercial saben si es importación, si es exportación, si es tránsito aduanero o si es de depósito. Eso lo van a saber ustedes también. ¿Por qué? Porque la factura comercial, cuando ustedes vean los documentos, cuando aprendan a leer los documentos, se van a dar cuenta que es muy fácil identificar qué régimen aduanero es, qué va a hacer esa mercancía ahí en puerto, cómo se va a manejar esa mercancía en puerto, ¿ya? Solamente con ver los documentos, quién es el vendedor y quién es el comprador. A ver si ustedes saben un poquito, si se acuerdan. Cuando una mercancía
el comprador, el comprador de una factura comercial está en Colombia, ¿qué régimen es? Cuando la fábrica, el nombre del comprador está en la parte donde dice Colombia, ¿qué régimen es? Señor, repita la pregunta. Cuando ustedes vean una factura comercial y diga el comprador de comercio exterior y diga comprador, hay una parte donde dice comprador y vendedor. Solamente con ustedes ver esa factura, ustedes saben Señor, repita qué la régimen. pregunta. Te estoy repitiendo la pregunta, mi amor. Cuando tú ves una factura comercial, solamente cuando tú ves la factura y tú ves vendedor y comprador, tú sabes qué régimen va a ser. Si la empresa está en la parte donde dice Colombia, país de origen de la empresa Colombia, Háblale que no la puedo. ¿qué régimen es? Señor, no la podemos escuchar bien, señor. No me pueden escuchar bien. Porque tenemos la señal lenta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver, yo voy a tratar de hablar despacio para que ustedes puedan escuchar. ¿Sí escuchan ahora? Sí. Está cayendo. Bien, entonces, dependiendo de dónde esté el comprador, si en una factura comercial el comprador está, Colombia está en la parte del comprador, recuerden que es una factura de importación. Y si el vendedor está Colombia, en la fábrica del vendedor, entonces exportación. Recuerden que siempre las empresas que venden exportan y las empresas que compran importan. Entonces el régimen aduanero precisamente es eso, es verificar qué tratamiento se le va a dar a una mercancía y con base en él ingresa o sale la mercancía. Entonces vamos a seguir, pero no solamente es presentar las mercancías ante la autoridad competente, sino también el hecho de qué obligación acarrea el hecho de que yo esté presentando una mercancía a la DIAN. ¿Qué obligación? ¿Y cuál es la obligación? La obligación aduanera. ¿Y qué quiere decir eso? Es la responsabilidad que tienen las empresas. Si lees ahí, ¿puedes leer, por favor? ¿Puedes leer, por favor? ¿Quién me lee aquí, por favor? Stephanie, por favor, lee, hija. Obligación aduanera. Comprende el cumplimiento de las Señor, repita, obligaciones. porfa. Sigue, hija. Comprende el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cualquier régimen, modalidad u operación aduanera a que hubiere lugar y de todas aquellas obligaciones que se deriven de actuaciones que emprenda ante la administración aduanera. O sea que cualquier empresa que vaya a hacer cualquier mercancía, vaya a mover cualquier mercancía y le presente ante la DIAN puede pedirle cualquier cosa. Muéstrame los papeles de esa mercancía. Muéstreme dónde se hizo esa mercancía. Muéstreme quién la hizo. Muéstreme cuándo la hicieron. Muéstreme cómo la hicieron. Muéstreme cuáles son las composiciones con que se hizo esa mercancía. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad aduanera puede pedirme lo que necesite, a bien sea para qué, para el control de esa mercancía. Y yo tengo que estar en la disposición de entregarle lo que ellos me pidan. ¿Ya? Sigue leyendo, hija. Nace con la presentación de la mercancía a la DIAN para que proceda un trámite de ingreso o de salida de él
del o al territorio aduanero nacional. Solamente con que yo le diga a la DIAN, mira, yo voy a sacar esta mercancía, él puede preguntarme lo que quiera. Él puede hacer revisar la mercancía, desbaratar todas las cajas y verificar muy bien la mercancía. Él tiene la autoridad como para verificar que todo lo que yo estoy diciendo es correcto. Esa es la obligación mía, yo presentarle la mercancía y cualquier información que él me pida, yo suministrarle. ¿Ya? ¿Sí me escucharon, hijo? Sí, Luz, ¿me señor. escuchaste? Sí, señor. Sí, son- Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué comprende esa responsabilidad? Bueno, primero, presentar los papeles, las declaraciones, todos los documentos. Yo presento la mercancía con documento. Primero, presentar la declaración de importación o de exportación. Segundo, pagar impuestos. Cualquier tipo de impuestos a que hubiera lugar. Tercero, obtener y presentar y conservar los documentos. ¿Ya? Cuarto, cumplir con las normas y exigencias vigentes. Las indicaciones que ellos me digan sobre cómo tratar la mercancía y cómo cuidar la mercancía, yo debo hacerla, yo debo seguirla, porque esas normas fueron diseñadas para cuidar el medio ambiente y para cuidar la salud de las personas. Se supone que yo debo entonces obedecer esas normas para no ir en contra de la naturaleza, de las cosas buenas, ¿ya? Y yo debo obtener y presentar los documentos y tener siempre a la mano el registro de cómo, quién me mandó la factura, cómo me mandaron los documentos, cómo me llegó la mercancía, el documento de transporte. Recuerden cuáles son los documentos soportes. Ahora los vamos a ver. Los documentos soportes de una importación y los documentos soportes de una exportación. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de exportación. ¿En qué consiste el régimen de exportación? Luz, léele, por favor. Señalaré yo, Bueno, exportación. Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación la salida de mercancías a una zona franca industrial de bienes y de servicios. correcto. Ya eso lo sabíamos, ¿cierto? Una exportación es salida de mercancía. Cuando un país vende, cuando una empresa vende fuera del país, está exportando. Ya eso lo sabíamos. Pero hay varias modalidades, hay varias formas de que la mercancía salga del país y no siempre sea venta. A veces le prestaron una máquina a otra empresa o le alquilaron la máquina a otra empresa en otro país o la mandaron a arreglar. Hay muchas formas en que la mercancía puede salir del país y no es venta. ¿Ya? Sale porque tiene que hacer una función o algo, o en una zona franca o en otro país, pero no es venta. Así que regresa al poco tiempo. Hay varias modalidades, eso lo vamos a ver enseguida. Pero para todas esas modalidades, ¿cuáles son los documentos soportes? Lo que hablaba ahorita. ¿Qué documentos son los que tengo que presentarle a la DIAN para que me permita despachar la mercancía? Primero, la SAE. ¿Qué es la SAE? Es una solicitud de autorización de embarque. Es un documento que está para que la mercancía que está en zona secundaria tenga un permiso para qué, para ingresar a un muelle o para ingresar a un aeropuerto. ¿Para qué? Para esperar el buque para que se pueda despachar. La mercancía está afuera, está en Colombia, en el TAN, e ingresa a una zona primaria. Recuerden que las zonas primarias son puertos y aeropuertos. ¿Ya? La mercancía está en zona secundaria, entra a zona primaria y ahí espera que la DIANA revise y después le deje la salida para ya despacharla. ¿Ya? Eso es básicamente. La SAE permite que la mercancía ingrese a la zona primaria. ¿Sí me expliqué, chicos?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ok. señor. Otro documento también importante es la factura comercial. Ustedes han comprado mercancía, electrodomésticos, ropa, o lo que sea que hayan comprado en un almacén y le dan una factura. En esa factura está el nombre de ustedes, de pronto, o solamente dice clientes varios, pero sí está el nombre del vendedor, número de la factura, fecha de la factura, si se pagó de contado, si se pagó con tarjeta de crédito. Así también en las ventas en las compras y ventas del exterior, de comercio exterior, hay un documento, una factura grande, esa la vamos a aprender a hacer, y ese documento dice toda la negociación, quién vende, quién compra, dónde vive el que vende, dónde vive el que compra, cuál es el teléfono el que vende, cuál es el teléfono el que compra, qué cantidad de mercancía se despachó, qué mercancía se despachó, cuánto cuesta cada mercancía, cuánto cuesta toda la mercancía que compró, cómo lo va a pagar, con qué moneda lo va a pagar. Todo eso lo vamos a aprender a hacer. Todo eso tiene que decir la factura comercial. ¿Por qué? Porque la DIAN me pide toda la información que en la obligación aduanera. Otro documento que me pide es el documento de transporte. Cuando ustedes mandan una encomienda que va para otra ciudad, a ustedes le dan una guía, ¿verdad? Un tiquete. Ese es el documento de transporte de la mercancía. El tiquete de despacho. Pero para comercio exterior son unos documentos grandes, son unas hojas grandes, que son de 10 copias. El documento de transporte es el documento que acompaña a la mercancía mientras va viajando. También está el certificado de origen, que dice en dónde nació la mercancía, en dónde se originó. También está el certificado de sanidad o todos los documentos exigidos. Certificado de sanidad es vistos buenos, por ejemplo, los alimentos, los medicamentos, el shampoo, todas esas mercancías requieren unos vistos buenos de que no van a dañar a las personas que están usándolas. ¿Ya? También una lista de empaques y un mandato aduanero. Una lista de empaque es cómo está empacada la mercancía. Imagínense que nosotros compramos 5,000 pares de zapatos, pero de los 5,000 pares de zapatos lo compramos en Nike, compramos 1,500 talla 37, 500 talla 39, 200 talla 38, 40 talla 50, todas tallas que hayan de zapatos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que le pedimos a Nike que nos empaque en cada caja, en la caja número 1 que me mande los 37, en la caja número 2 que me mande los 38 y así. Un orden de los empaques. Eso es lo que dice la lista de empaques. Y la DIAN puede revisar la caja. Aquí la caja 4 dice la DIAN. Aquí la caja 4 dice que hay zapato número 39. Muéstrame la caja 4. Y empieza a contar. Aquí dice que hay 100 pares de zapato 39. Y empieza a contar. 1, 100. Muy bien, 39. Eso es lo que es la lista de empaques. Dice el orden en cómo están despachadas las mercancías. ¿Ya? También está el mandato aduanero. ¿Qué es el mandato aduanero? No sé si alguno, espero que no, haya tenido un problema judicial. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un problema judicial, uno le dice uno no puede ir a defenderse ante los abogados, ante la Corte Suprema, ante los jueces. Uno tiene que contratar a un abogado y firmarle un poder, ¿cierto? ¿Sí han oído de eso, chicos? ¿Sí han oído de eso, chicos? Los poderes que se firman a los abogados. Los poderes que se firman a los abogados, ¿lo han oído, señores? No, señor. Bueno, cuando yo no sé algo sobre un documento, sobre algo, entonces yo le pido a una persona experta que lo haga por mí. Eso es un poder, eso es un mandato. Entonces yo le firmo un papel para que él me haga la vuelta y todos los mandados de eso. ¿Ya? Eso es lo que es un mandato aduanero. Las empresas, hay empresas grandes que tienen su propio departamento de comercio exterior, hay empresas que son pequeñas que no tienen un departamento de comercio exterior. Así que contratan los servicios de una agencia aduanera. ¿Y qué hacen? Firman el documento diciéndole a la DIAN, señores DIAN, yo autoricé a la agencia de aduana tal para que haga en mi nombre los papeles. Y la agencia de aduana acepta esa mercancía, acepta
mandato. Ya, eso es más o menos así. Lo vamos a entender mucho más adelante, ¿oyeron? Todos estos 7 documentos hacen que uno lo digita en el sistema de la DIAN, uno lo digita y entonces el sistema de la DIAN imprime un documento grande que se llama declaración de exportación, se llama así, declaración de exportación, ¿ya? Y esta declaración de exportación se presenta y después entonces la presenta uno a la DIAN y la DIAN revisa la mercancía con base en esto que uno le entregó y le da a aceptar para que se pueda despachar la mercancía para otro país. Ese es básicamente el tratamiento. De pronto un poquito no lo entendemos muy bien, pero es mucho más corto, pero para que ustedes sepan más o menos en qué consiste. Vamos a ver un poquito las modalidades de exportación que existen. ¿Cuál es la modalidad de exportación definitiva? Léeme ahí, Stephanie, por favor, hija. Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación la salida de mercancías a una zona franca industrial de bienes y de servicios para ser consumida en su totalidad en el exterior. No retornará a Colombia salvo sea por garantía. Entonces, fíjense, cuando yo vendo algo o cuando yo regalo algo, se va como exportación definitiva. Sale del país, pero no vuelve nunca. Genera divisas. No vuelve nunca, a menos que se haya dañado algo y me la traigan para yo arreglarle y después otra vez se va. ¿Ya? Una exportación de modalidad definitiva es una exportación que es una venta, definitivamente, o un regalo o donación, que esa mercancía va a salir del país y no vuelve nunca. ¿Alguna pregunta con eso? No, señor. No, señor. Ok. La segunda modalidad temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Cómo así? Resulta que yo tengo un horno inmenso, unos hornos de panadería, y el ventilador del horno en la parte de atrás se le dañó o se le dañó tal pieza. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fábrica que queda dentro de zona franca que arregla motores de hornos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo pido permiso a la DIAN para que me permita exportar temporalmente la mercancía para que me la arreglen. Entonces ellos me dan permiso y yo mando mi horno, que es inmenso, un horno grandísimo, y lo mando allá a la zona franca, y es una exportación, pero solamente va a ser reparada, va a ser arreglada por unos días o por unos meses. Cuando lo arreglen, después se viene otra vez para acá. ¿Ya? Esa es la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Léelo, hija. Voy, señor. Salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas para ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exterior o una zona franca. Deben ser reimportadas dentro del plazo señalado en la declaración de exportación, prorrogable por un año más. O sea que nada más le dan permiso para arreglarlas por un año. Le dan por meses, pero entonces a veces se demora por alguna razón, porque la mandé a arreglar allá a Alemania. Entonces se demora y no sé qué, no sé qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me dan hasta un año para yo traerla de nuevo. Sale, demora 5 meses, 7 meses o 10 meses y vuelve otra vez a Colombia. Y se llama reimportar. Cuando viene otra vez se llama reimportar. Esa modalidad lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que esta es la modalidad de exportación temporal. Entonces está definitiva
y temporal. Definitiva, cuando se queda por allá y no vuelve. Temporal, cuando se queda por allá, la reparan, la arreglan y vuelve. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, señor. Ok, seguimos. Ahora viene, dice, modalidad de exportación temporal para reimportar en el mismo estado. ¿Cómo así? Se parece un poquito a la anterior, pero la anterior salió para ser reparada. ¿Ya? En cambio, esta no le van a hacer nada. Imagínense que aquí hay una empresa que se llama Caterpillar. ¿Sí conocen esa empresa? Esa empresa vende maquinaria pesada, maquinaria grandísima, ya bienes de capital grandísimo. Esas máquinas se alquilan. Ellos tienen máquinas y ellos las venden o las alquilan. ¿Quiénes las compran o las alquilan? Empresas de construcción, empresas mineras, empresas grandes agricultores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ellos? Ellos alquilan las máquinas de construcción. Imaginémonos que en Zona Franca hay una empresa que está tumbando el edificio y lo va a hacer de nuevo. Vamos a imaginar. Entonces requiere alquilar una retroexcavadora. Y va a Caterpillar y pide que le alquilen una retroexcavadora. ¿Y qué hace entonces Caterpillar? Le pide permiso a la DIAN, ¿ya? Para exportar, o sea, ingresar a Zona Franca, temporalmente la mercancía y va a regresar igualita. Va a ser reimportada. Cuando venga, viene igualita. No le van a quitar una llanta, no la van a convertir en bicicleta, no le van a poner otro motor. Así como se fue igualita, sale, rompe el vidrio, rompe el concreto, lo que sea que tengan que romper, termina el proceso y regresa a Colombia nuevamente. ¿Sí me expliqué? Son máquinas alquiladas. ¿Sí me expliqué, chicos? Señor. Ya llevamos 3. ¿Cierto? Sí, señor. Ya llevamos 3. Definitiva, temporal para reparación, temporal para alquiler y regresa en el mismo estado. Ay, qué calor hace. Y ahora vámonos. Bueno, lee ahí, Stephanie, o no sé quién más quiere leer. Señor, ¿cuál? Esta que acabé de explicar, pero no había leído. Esta. Bueno. Salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas para atender una finalidad específica en el exterior. Debe ser reimportada sin haber experimentado modificación alguna. Término de permanencia en el exterior o zona franca no podrá ser superior a 1 año, prorrogable una sola vez. Bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación, plazo no superior a 3 años, garantía bancaria o de seguros que asegure la reimportación. Correcto. Lo último que no habíamos hablado. Solamente va a durar alquilada por 1 año. 1 año solamente. ¿Ya? Otra cosa. Y dice patrimonio cultural. Por ejemplo, las gorditas de Botero son patrimonio cultural. Entonces ellas salen para una exhibición, están en cualquier país del mundo, en un museo, y después regresan. ¿Cuánto tiempo pueden ellas estar de exhibición? Hasta 3 años. Hasta 3 años. Por ejemplo, el Museo de Oro de Bogotá. Ese museo viaja por todo el mundo. Todo lo que hicieron los incas, los chipchas y toda esta gente, esos collares y aretes, los tienen en el Museo de Oro de Bogotá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ellos pueden... ya te llamo, hija. ¿Aló? Así que ellos pueden pedir permiso y enseguida... Ok, vamos a llamar. Permítame un segundo.
Permítame un segundo. Sinceramente te da bienvenida, porque has llegado, se encuentra la fiesta. Haz lo que quieras ahora en mi vida. Por favor, Sin chicos, esta reservas yo canción. quiero entregarte. Un silencio. ¿Cómo está en la clase esa mujer, Natalie? Bueno. Bueno, seguimos con la explicación, Natalie Pérez, aquí está. Entonces, los bienes del patrimonio de la nación pueden salir de Colombia y hacer exposiciones en otros países y después regresar. Eso también podría entrar como modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Ya? Bien. Entonces, miren que ya llevamos tres modalidades de exportación. Vamos a ver la cuarta. Reexportación. ¿Qué es reexportación? Cuando una mercancía, entonces dijimos ahorita, no, yo no les di ese ejemplo. La mercancía, ustedes saben cómo, quiénes viven cerca del puente del río Magdalena nuevo que hicieron, quiénes viven por ahí cerca. ¿Ustedes viven cerca? ¿Ustedes viven cerca? Señor Camila, ¿dónde vives tu hija, Natalie? Bueno, cuando construyen un puente tienen que traer un aparato que no es de Colombia, se llama Cantitravel. Ese aparato es como un cangrejo, que él se va construyendo así, él va construyéndose por debajo. Así se construyen los puentes. Ese aparato no se produce en Colombia, ni siquiera en América. Hay que traerlo de muy lejos. Cuando traen ese tipo de aparatos es una importación temporal, y cuando ingresa aquí, hace su función, hace el puente, y después, ¿qué pasa? Tienen que devolverlo. Cuando lo van a devolver, ¿qué pasa? Es una reexportación. Eso es una reexportación cuando sale de Colombia. ¿Ya? Entonces, ahora sí puedes leer, hija, lo que significa reexportación. Salida del territorio aduanero nacional de mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de importación temporal o a la modalidad de transformación y ensamble. Exacto, una mercancía que vino aquí temporalmente para hacer un trabajo, vino alquilada de otro país. Así como nosotros alquilamos a otras empresas, a otros países, también hay países que nos alquilan productos a nosotros y nosotros tenemos que tener esa mercancía por el tiempo y después devolverla. ¿Ya? Eso es lo que es reexportación. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, señor. Ok, ojo que les estoy dando los ejemplos de cada caso. Les estoy dando ejemplos para que ustedes también inventen ejemplos. Aquí, Hay otra modalidad. ¿Ah? ¿Cómo? aquí tenemos Hijo, no te escucho muy bien, hijo. un ejemplo. Dímelo, por ejemplo. Dímelo, hijo. No oigo nada. Lo escribiste por el chat. Vamos a ver si lo escribió por el chat. Puedes escribirlo también por el chat, hijo, para que lo tengamos aquí. Bueno, seguimos entonces. O grábalo por WhatsApp y me lo mandas y yo lo pongo a que todos lo escuchen. Muy bien. Hay otra modalidad que se llama reembarque. Reembarque es la modalidad cuando yo despacho una mercancía que solamente entró a puerto, pero no entraba a zona secundaria. No entró a la zona secundaria, al TAN, no entró. Se quedó solamente en zona primaria. ¿Ya? ¿Cómo así? Una mercancía que, por ejemplo, ustedes pidieron 500 nevecones.
a la empresa LG y les despachó 500 refrigeradores. ¿Ya? Se equivocó. Ustedes cuando van a revisar la mercancía se dan cuenta que se equivocó el proveedor. ¿Qué tienen que hacer entonces ustedes? Tienen que devolverla, enseguida notificarle a la DIAN, miren, aquí se equivocaron, y la DIAN coloca stop y me permite hacer los papeles, ¿para qué? Para devolver la mercancía al proveedor. El reembarque se da cuando es un error del proveedor, cuando ha habido un error y está en el muelle o en el puerto. ¿Sí me expliqué, hijos? Por favor, léelo, hija. Salida del territorio aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior que se encuentren en almacenamiento. No haya operado el abandono legal. No hayan sometidas a ninguna modalidad de importación. No procede para sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Constitución de garantía bancaria o de seguros por el 100% de valor SIF de las mercancías que serán reembarcadas. Es correcto. ¿Cómo así? Oye, una mercancía que yo vaya a despachar, que yo vaya a reembarcar, primero tiene que haber venido del exterior. Segundo, no ha pasado los 30 días. Acuérdense que dentro de los 30 días es que se puede dar el abandono. Si pasan los 30 días y nadie se da cuenta, se vuelve, ya se queda en poder de la nación. Pero si la mercancía es antes de 30 días, la mercancía, el proveedor puede, yo le puedo despachar la mercancía al proveedor. Pero si ya pasó 30 días o 40 días, entonces yo, ándale, se me olvidó, te lo iba a mandar. Ya no, ya quedó en poder de la nación. ¿Ya? Otra es, no ha sido importada, no se pagó impuestos ni tampoco ha ingresado a Colombia. Esa mercancía todavía está en zona primaria. Y otra es que no sea coca, no sea estupefaciente, no sea explosivos. Y otra, tengo que constituir una póliza, una garantía. ¿Qué es una póliza? Como una letra de cambio, donde uno firma, ¿para qué? Para pagar una deuda con intereses si no la pago con tiempo. Es una póliza, ¿ya? Y dice que es el valor del 100% del valor del CIF. CIF es costo de la mercancía, insurance, seguro y freight, fletes. Costo, seguro y flete de la mercancía por el 100%. Imagínense ustedes eso. ¿Sí ha sido clara, chicos? Sí, señor. Ok. Y la última, que es el tráfico de postal. Cuando yo envío a través de un courier una mercancía, no puede ser más cara de $5,000, no puede ser más alta. Tiene que ser hasta $5,000. Unas piezas que tengo que mandar a arreglar, un mouse, un teclado, un radio pequeño, lo puedo mandar por courier o grandecito, pero que no pese mucho y que no cueste más de $5,000. Y yo lo puedo mandar a arreglar o lo puedo vender por envíos urgentes. ¿Ya? Eso es una exportación también. También es una exportación. Lo puedo mandar para reparar o también lo puedo vender. Se gana un 5 el que me diga las 6 modalidades estas. Que me dé un ejemplo de cada una. Voy a ponerle el 5 enseguida. ¿Quién se va a ganar el 5? Oye, Geraldine, ¿por qué no está aquí hoy? Vamos a llamar a Geraldine. ¿Cómo? Lo que pasa es que nosotros allá no hay internet. No te escucho, hijo. Bueno. Stephanie, ¿tú puedes decirme las modalidades?
Señor, pero ¿cómo? Ejemplos. No, explicarme cada una de ellas. Bueno, yo voy a explicarle las que entendí. Está exportación definitiva, la que sale pero no vuelve más. Es como una donación, una venta, un regalo. Sí, ¿eh? La temporal para perfeccionamiento pasivo es, o sea, cuando uno se le daña algo y lo manda a reparar y otra vez se lo devuelve para ser sometida a transformación. Solamente van a ser reparadas y después otra vez la devuelven por un año. La reexportación es cuando se alquilan como máquinas o cosas así de otro país. Ujú. Reembarque es cuando ocurre un error y se tiene que devolver, pero tiene que ser durante menos de 30 días porque si no ya no se puede devolver. Y no que no sea coca ni estupefaciente ni nada químico. Muy El bien. tráfico postal es para mandar a reparar o vender también. Paquetes pequeños, muy bien. Excelente, muy bien. Te faltó una que fue temporal para perfeccionamiento pasivo, pero para reimportación en el mismo estado. Esta. Cuando se alquilan Eso mercancías. sí Cuando se eso no lo alquilan escribí, señor. Mm, Cuando se alquilan. sí, en otro país o en una zona franca. Y entonces yo di el ejemplo de Caterpillar, que Caterpillar está aquí en Barranquilla y Caterpillar le pudiera alquilar mercancías a zona franca, puede ser. Ya, muy bien, Bueno, señor. muy bien, Stephanie. Te ganaste un 5, no tenías 5. Ahora vamos a hablar de la modalidad de importación, de qué es una importación, cuáles son los documentos soportes y todo lo demás. Chicos, yo les propongo algo. ¿Por qué no me hacen el favor y leen el material y me mandan las dudas por WhatsApp? Pueden, ¿ya? Porque de pronto ustedes se van a complicar la vida con esto que ya les di, mire que estamos escuchando un poco mal y todo lo demás. Si tienen la posibilidad de ver el video, de ver ustedes ahora el material, de mirar las diapositivas en la plataforma y de preguntarme, o quieren que les explique todo de todas maneras. Señor, yo prefiero que usted explique porque le entiendo más a usted que leyendo. Ok, dale. Con una sola que me lo haya dicho me convenció. Muy bien. Entonces vámonos a la importación. Ya sabemos qué es la importación. La importación es la introducción a una zona, al TAN, o que mercancías que vienen de afuera o mercancías que vienen de una zona franca. Ya sabíamos eso. Pero también puede pasar de que viene a Colombia por varias razones, ¿ya? Viene por préstamo, viene alquilado, viene porque lo vendieron, viene porque una feria, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es el tratamiento que le tenemos que dar a esas mercancías y cómo se llama. Así como las exportaciones tuvieron modalidades, también las importaciones tienen modalidades, ¿ya? ¿Qué pasa? Las importaciones tienen una atenuante. Presentada y aceptada la declaración, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar deberá efectuarse en los bancos debidamente, entidades financieras autorizadas por la DIAN dentro del plazo estipulado en el decreto. ¿Cuánto tiempo me dan? 3 días nada más para pagar los impuestos. Pero ¿qué pasa? Ojo, miren que este pedacito no estaba en las exportaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones se derivan como ventas, son como ventas. Entonces, cuando tú vendes, generas divisas. ¿A ti qué te conviene más, vender o comprar? Vender.
porque tú tienes plata en tu bolsillo. En cambio, si te toca comprar la comida, comprar silla, comprar mueble, comprar ropa, comprar no sé qué, te quedas sin plata. Te conviene vender más y comprar mucho menos. Así también al Estado le conviene más vender más mercancía y más productos de ellos, productos que haga Colombia, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa? Colombia hace zapatos. Miren que aquí en Colombia hacen zapatos en todas partes y ropa. Aquí hacen zapatos en Bucaramanga, en Cúcuta, en Medellín, en muchas partes hacen zapatos muy buenos, de muy buena calidad. Sin embargo, a ustedes les gusta comprar los zapatos Nike o Reebok o Adidas, ¿cierto? Esos zapatos vienen con un impuesto. Tienen que pagar los tributos aduaneros. ¿Qué son tributos? Son impuestos que se les imponen a las mercancías para que sean más caras, ¿ya? Por eso los productos importados son más caros. ¿Sí me expliqué, hijos? Toda mercancía que viene Sí, de otro señor. país, toda mercancía que viene de otro país comprada, tiene que pagar impuestos. Si se va a quedar definitivamente aquí en Colombia, tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar arancel y tiene que pagar IVA. Y ese arancel y ese IVA, ¿qué hace? Encarece el producto. Tú tienes que pagarlo a la hora del té. No es lo mismo comprar un zapato en Spring que te cuesta 60, 80 mil pesos o hasta 100 mil pesos que comprar unos zapatos allá en Nike, en la casa Nike o eso, que te cuesta 200, 300 mil pesos, ¿cierto? Es por eso. ¿Alguna pregunta? Ok. Luego que yo he pagado al banco los impuestos, entonces la DIAN revisa la mercancía y me autoriza el levante, o sea, que me lleve la mercancía, que me la trae y la ingrese a Colombia, o se pone a contarla de uno en uno para ver si es cierto o es mentira lo que yo le acabo de decir. ¿Ya? Entonces la DIAN tiene la potestad de revisarme toda la mercancía. Por eso si yo digo en la factura comercial, son 500 pares de zapatos, tienen que ser 500 pares de zapatos los que hayan en la caja, porque qué tal que no hayan 500, sino que hayan 800. ¿Qué pasa ahí? Dígame. Tal vez no la deje pasar, señor. Me sancionan porque hay 300 pares de zapatos de más. Eso iba a ser contrabando. ¿Ya? Entonces, eso es la cosa. Yo tengo que decirle los documentos exactos conforme a la realidad para que después no me vayan a sancionar. ¿Ya? Entonces también tiene los documentos soportes. Fíjense que en la exportación tenía una SAE, una solicitud, perdón, de autorización de embarque. Acá no tenemos SAE, acá tenemos es una licencia de importación. Licencia de importación. ¿Para qué? Para decirle al MINCID que me dé permiso de ingresar una mercancía, de traer a Colombia una mercancía. Esa licencia de importación viene acompañada con una factura comercial, igual que la anterior. La factura comercial es la que dice quién es el comprador, quién es el vendedor, cuándo va a pagar, cuánto va a pagar, con qué moneda va a pagar. ¿Ya? Todo eso, qué tipo de mercancía es, el número de mercancía, el número del negocio, todo. El número de la factura. Fíjense ustedes entonces que una factura comercial es un documento muy importante en el comercio exterior y que tenemos que aprender a hacerlo muy bien. Otro documento importante es el documento de transporte, que ya dijimos que es el documento que acompaña a la mercancía en su trayecto internacional. Cuando viene mercancía, me la despachan de Inglaterra para Colombia. En Inglaterra la mandaron con una guía de transporte, con un documento de transporte. La mandan de allá para acá y con ese documento yo lo reviso aquí para ver si está bien o está malo. Y se lo presento a la DIAN. Está el certificado de origen, eso lo vamos a entender en el próximo módulo. Ahora no vamos a hablar nada de certificado de origen ni de aranceles porque nos enredamos un poquito. Está el certificado de sanidad o los vistos buenos que requiere la mercancía para que pueda ingresar. Por ejemplo, los aires acondicionados. Aquí en Colombia no se hacen aires acondicionados. Hay que comprarlos de otro país. Entonces, cuando se ingresan aires acondicionados, hay que pedirle una ficha técnica
y pedir un permiso, una licencia de importación al MinSID, y hay que mandarle la ficha técnica para que ellos revisen que la ficha técnica no hace daño a la capa de ozono, que la molécula que está despachada, que está botando el aire acondicionado, la sustancia que está botando al cielo, no va a dañar la capa de ozono, no va a dañar la piel de los que lo tocan. Eso es un visto bueno, es un certificado de sanidad. ¿Ya? El mandato, ya dijimos que es un mandato, un documento que es para que se le dé una autorización de que una agencia de aduana trabaje. Y si la mercancía cuesta más de $5,000, se requiere un documento que se llama Declaración Andina de Valor. Eso no lo vamos a ver porque es mucho más largo y de pronto nos enredamos. ¿Ya? Todos estos documentos, cuando se ingresan al sistema de la DIAN, me arroja un documento que se llama Declaración de Importación. La declaración de importación. Y ese documento hay que guardarlo, la agencia de aduana tiene que guardarlo por 5 años y nosotros por toda la vida, los importadores por toda la vida. Ahí cómo quedamos con los documentos de una importación. ¿Quién me dice? Hoy no vamos a conocer los documentos. En este módulo no los vamos a conocer, pero en el próximo módulo sí vamos a conocer documentos. Y tenemos que hacer mucho en la libreta, muchas tareas en la libreta con esos documentos. ¿Oyeron? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las modalidades de importación? La primera es la ordinaria. Ahorita veíamos que la exportación definitiva es cuando se va definitivamente de Colombia. Y la ordinaria es cuando también se queda definitivamente en Colombia. Cuando se pagan los impuestos y la mercancía queda en libre disposición. Yo puedo hacer lo que yo quiera con esa mercancía. ¿Por qué? Porque pagué los tributos, los impuestos. Hoy no vamos a entender los impuestos, pero es más o menos así, miren. El valor de la mercancía es CIF, fletes, que freight, seguros, insurance, y costo de la mercancía, costo, seguro y fletes. ¿Ya? ¿Cuánto costó esa mercancía? $1,000. Y se liquida con una tasa de cambio en Colombia de 2,000 pesos. 2,000 pesos por dólar me da 2 millones de pesos. El valor de la mercancía de 2 millones de pesos, 2 millones todo, costo, seguro y flete, 2 millones de pesos. Y el gravamen arancelario del 20%. Esto lo vamos a ver en el próximo módulo, no lo vamos a ver aquí, pero yo nada más quiero para que se den cuenta cómo se encarece la mercancía. La mercancía cuesta 2 millones de pesos colombianos y tengo que pagarle el 20% por arancel y el 16% por IVA. O sea que en impuestos nada más estoy pagando 800,000 pesos, sin meter el valor del transporte, sin meter la agencia de aduana, en fin, se me da como 1 millón de pesos. Entonces imagínense, la mercancía cuesta 2 millones de pesos y traer la mercancía me cuesta 1 millón de pesos. Obvio que esa mercancía va a salir más cara, ¿cierto? Claro. Eso es. Ahora no vamos a ver la liquidación de tal forma como yo estoy mostrando, pero pronto la vamos a entender mejor. ¿Ya? Entonces la importación ordinaria es una importación que como paga sus impuestos aduaneros, queda en libre disposición. Se queda definitivamente en Colombia y queda en libre disposición, correcto. ¿Ya? Muy bien. Ahora viene la importación con franquicia. La importación con franquicia, libre. Franco quiere decir libre. Importación con franquicia. Es una importación que viene sin impuestos. Mercancía que no paga ni arancel ni IVA. Ni gravamen arancelario ni IVA. No paga ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo ampara, porque tiene un tratado preferencial, porque por alguna razón, por una legislación, ya no se paga. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de importación tiene restringida disposición. Tiene disposición restringida, es decir, que no puede moverse del lugar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, la ley minera. La ley minera, que se originó en el 2012, fue una ley que dice que las empresas mineras pueden traer repuestos y cualquier producto bajo la ley minera,
como esa mercancía va a ingresarse, ¿qué buscas? Va a ingresarse la llevó va a ingresarse a explotar carbón o a explotar oro, ¿ya? Y ese oro y ese carbón se va a vender en otro país, entonces va a generar divisas. Por esa razón, la ley minera exoneró a los importadores de esos productos, los libró de ese impuestos, sí y solo si vendían la mercancía afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que los repuestos que se traigan para esa mercancía, para esos productos, tienen que ser usados solamente ¿en dónde? En la minería, en ese lugar. No puedo prestarle esa máquina ni esos repuestos a otra parte, ni los puedo vender a otra parte. Solamente los debo usar para uso exclusivo en ese lugar. Por eso dice restringida disposición. Esos repuestos nada más pueden ser usados en ese lugar. ¿Sí me expliqué? Un poco enredadito, pero es así. Disposición restringida quiere decir que esa mercancía no se va a mover de ese lugar donde pidieron permiso, ni se va a hacer con ella nada diferente a lo que se hizo. ¿Ya? Es una mercancía que se va a quedar solamente para uso exclusivo de sacar esos recursos y va a generar divisas y pare de contar. ¿Ya? Eso es básicamente lo que es la importación con franquicia. Bien. Hay varias leyes así en donde les permiten a las empresas extranjeras traer mercancía sin impuestos solamente para que cumpla una misión y después se va esa mercancía sin pagar impuestos. ¿Ya? Eso es un ambache del Estado, pero bueno, tenemos que aceptarla. Y buscamos un gancho para el cabello. Pásame un ganchito para el cabello. Otra modalidad de importación es reimportación por perfeccionamiento pasivo. ¿Se acuerdan que vimos ahorita que la mercancía salió? Toma, mi amor, toma. Que la mercancía salió para ser reparada. ¿Se acuerdan? Vamos a mirarla aquí. Temporal, para perfeccionamiento pasivo. Ella salió para ser arreglada y después tenía que ser ¿qué? Reimportada. Muy bien. ¿Qué es la reimportación? Es una importación, ¿ya? De una mercancía que había salido temporalmente para reparación. ¿Sí me explico? Salió la mercancía a ser reparada. La mercancía que salió por un momento a ser reparada, el horno que yo mandé para ser reparado en la zona franca, volvió después de 3, 4 meses o 6 meses, volvió ¿para qué? Ya volvió porque ya está reparado y tengo que ingresarlo. Así que le pido permiso a la DIAN de reimportar por perfeccionamiento pasivo, porque ya viene reparado. ¿Ya? Cuando salió temporalmente, se tenía que reimportar. Salió, duró ya el tiempo y después se reimportó. Ingresa a Colombia. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, señor. Allá, los secuaces, allá el señor Joel y sus secuaces, ¿cómo van por allá? ¿Están en línea todavía o ya se cayó? Ahí están, bueno. Dale. Hay otra modalidad que se dice reimportación en el mismo estado. Lo mismo que ahorita. Hicimos una exportación de un alquiler de una mercancía. Una mercancía que fue alquilada esta temporada, exportación temporal. Fue alquilada. Y cuando regresa como reimportación en el mismo estado. La alquilamos, hizo lo que iba a hacer la carretera, lo que iba a hacer en otro país, y cuando regresa se reimporta. Entonces mira lo que dice ahí, precedida, o sea que antes fue una exportación temporal o definitiva, siempre que no sufra modificación en el extranjero. ¿Ya? ¿Cómo vamos, chicos? No entendí, está muy bien. Bien, señor.
La reimportación en el mismo estado es cuando me devuelven un producto. Yo vendí una bicicleta y salieron defectuosas, me la devolvieron y yo tengo que cambiarlas, ¿ya? O una mercancía que vino, yo la mandé para un alquiler y allá en Zona Franca iban a reventar unas carreteras y la iban a hacer, y yo mandé una planadora para Zona Franca, salió como exportación temporal, y cuando ya ingresa otra vez a Colombia, ingresa como reimportación, ¿ya? En el mismo estado. Ahora viene una que se llama importación en cumplimiento de garantía. Tú recogiste todo. Importación en cumplimiento de garantía. Ese es cuando una mercancía tengo que devolver, tengo que recibirla porque por ejemplo, yo compré un carro, yo compré un vehículo y yo pagué los impuestos y todo, y ese vehículo me salió defectuoso. Entonces, miércoles, yo no sé, ese vehículo no me sirve. Entonces, ¿qué hizo el proveedor? Me mandó un vehículo nuevo para reemplazar ese que me salió malo. ¿Ya? Yo le devolví aquí en un concesionario, aquí en cualquier parte, le devolví ese vehículo se lo entregué al concesionario y él me mandó un vehículo nuevo. ¿Para qué? Para reponer una mercancía. ¿Sí me expliqué? Eso debió hacerse en 6 meses. Se viene con garantía de un año y así. Exactamente, exactamente. Ya, pero esto nada más me dan 6 meses. Muy bien. Después dice importación temporal para reexportar en el mismo estado. Eso así como ahorita vimos que mercancías que se alquilaban en otro país, así también Colombia alquila máquinas en otros países para traerlas a Colombia. Ya ustedes pueden encontrar esto en YouTube, pueden buscar esto en internet, lo pueden encontrar con muchos ejemplos. La tarea es esa básicamente, buscar ejemplos, entender un poquito más para que ustedes puedan escribir en qué consiste cada una de ellas. Esa es la tarea. ¿Ya? Eso es todo lo que teníamos que hablar de las importaciones y de las exportaciones. Permítanme, les voy a mostrar la plataforma de ustedes. Aquí está, 430. Ustedes son la ficha 20430. Y aquí tienen la clase que yo les acabo de mostrar, las diapositivas, y tienen una página en donde habla, muy chévere, sobre la actualidad colombiana, cómo está la situación en Colombia, en el comercio exterior, cuáles son los productos que más se venden, cuáles son los productos que más se mueven. Ya todas esas cosas están aquí en esta página. Muy chévere. ¿Quién habla de eso? Todo eso lo da el DANE. DANE es el Departamento Nacional de Administrativo de Estadística y que revisa todas las estadísticas de Colombia, quiénes son los que más venden, cómo afecta el TLC a Colombia, cómo nos beneficia en cuanto a trabajo y en cuanto a todo. ¿Ya? Ahí pueden leerlo, que les va a servir muchísimo. Y vamos a seguir, ahora se me sacó. Vamos a la semana 4, aquí está. Aquí está la diapositiva que acabamos de leer y la página que les acabo de mostrar, y aquí están las dos tareas. La primera tarea dice modalidades de exportación. Elabora un cuadro comparativo en el que definas las modalidades de exportación que hayas aprendido. Detalla las diferencias con las demás modalidades y desarrolla un ejemplo de cada una de ellas. Ya, es facilito. Yo le di ejemplo de cada una de ellas, le di ejemplos. Ustedes también miran a ver, con ese ejemplo, miren la grabación y revisan cada una de ellas. ¿Ya? Es muy fácil. Lo que pasa es que ustedes, porque apenas es la primera vez que lo van a ver, pero más adelante se van a... Señor. Dígame, mi amor. Señor, una pregunta. Dime, mi amor, dime. ¿Se puede poner el mismo ejemplo que usted dio? Sí, ponlo, ponlo. Bueno, señor. Dale. Otra modalidad, otra es la de importación. Elabora un cuadro comparativo en el que definas las modalidades de importación que hayas aprendido y detalla la diferencia con las demás modalidades y desarrolla un ejemplo, lo mismo pero en importación. En uno es exportación y en otra es importación. ¿Ya? Y hay un foro y dice, tienes que leer la página que te mostré y dice,
Desarrolla con tu concepto sobre la situación de Colombia con los TLC, la zona franca y los regímenes aduaneros. ¿Esto conviene o no conviene al país? Vender tanto, comprar tanto, ¿sí le conviene al país? ¿Consideras que estás en capacidad de trabajar, de fortalecer con tus conocimientos la necesidad de mano de obra profesional? Tú puedes trabajar en una de esas empresas. No, me falta mucho. ¿Qué te falta? Dice aquí abajo. ¿Qué te falta? No, me falta estudiar más, practicar más, entender más. Listo, lo que ustedes digan, copien lo que yo lo voy a aceptar. ¿Ya? Ahí está. Es una tarea que tienen que presentar, chicos. Díganme, por favor, si tienen alguna duda.